Vamos a empezar entonces, la semana 6, martes 7 de junio del 2022. Seguimos con funciones, ya lo último de funciones. Vamos a hacer un repaso de álgebra de funciones, luego vamos a ver la composición de funciones y las ecuaciones paramétricas. Esos dos últimos temas para el examen de nuevo curso que es la próxima semana. Se ha pedido miércoles y va a ser presencial en la tarde. Todavía no está definido el horario. Profesora, disculpe, ¿podría repetir lo del examen que se acerca? ¿Cuáles son los dos últimos temas? Composición de funciones y ecuaciones paramétricas. Mañana hasta álgebra de funciones. Hasta este tema. ¿Ahora sí se escuchó? Sí, profesora, gracias. Y entonces vamos a empezar con este ejemplo. Me dan dos funciones, f de x, definida por estas dos reglas de correspondencia, y intervalos para x entre -1 cerrado y x menor que 2, y para los x mayores que 2. G de x, la raíz de 4 menos x al cuadrado, logaritmo en base 2 de x más 2. Para x entre -2 y 0 cerrado ambos, y x mayor igual que. Me piden hallar f más g sobre 2g, la regla de correspondencia, ¿no? Así se lee. Me están pidiendo la regla de correspondencia de esta operación, f más g sobre 2g. Acá no hay nada para redefinir. ¿Con qué empezamos aquí? ¿Con qué empezamos este trabajo? ¿Alguien? ¿Con qué empezamos este trabajo? Con los dominios. Con la intersección de los dominios, ¿no? Que viene a ser también el dominio de la operación, Entonces, hagan la intersección de los dominios en una recta real, ¿no? Y vean qué intervalos quedan. ¿Qué intervalos quedan para realizar esta operación? 5 minutos, ustedes en su cuaderno trabajan y después vemos la solución. A ver si fueron por buen camino. Entonces, nuevamente, primero la intersección de los dominios. Hacen el dominio de f en una recta real, o marcan el dominio de f en una recta real y marcan el dominio de g en una recta real. Y miran dónde se dan las intersecciones, o ven dónde se dan las intersecciones. Y esas intersecciones vienen a ser, o es el dominio de la operación de f más g, menos g, en este caso. Y también tenemos que ver la regla de correspondencia. 5 minutos.
Ya vamos a hacer aquí la intersección de los dominios. Entonces, les decía que dibujaran el dominio de la primera función, dominio de la función f en la recta real. Ahí. En la recta real. Ya. Entonces el primero va desde -1, ¿abierto o cerrado va el -1? ¿Se acuerdan? Aquí, ¿abierto o cerrado va -1? No, mira. ¿Se acuerdan? ¿Cerrado? ¿Cerrado? Sí. Ya, cerrado. Entonces, cerrado aquí, -1. -1. ¿Hasta dónde va? Hasta 2 abierto. Por acá le vamos a poner 2 abierto. 2 abierto. ¿Y cuál es la regla? 4. Luego va 2 abierto. Abierto. ¿Y qué regla? 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el dominio de G. Dominio de G. Ahí está. Va desde -2 cerrado, -2 cerrado, -2 cerrado, cerrado, -2 hasta 0 cerrado, -2 cerrado hasta 0 cerrado. 0 cerrado por aquí, 0 cerrado, 0 cerrado, cerrado, ¿no? Sí, cerrado. Cerrado. Corre. Ya, 0 cerrado, aquí, más o menos aquí, 0 cerrado. Aquí. A ver, vamos a pasar punto. 0 cerrado, 0 cerrado. Ya, 0 cerrado. Y después viene desde 1. La regla es, aquí la regla que va es la raíz de 4 menos x al cuadrado. 4 menos x al cuadrado. Ahí está. La otra regla va de 1 por aquí. Cerrado, abierto es. Cerrado también, ¿no? Cerrado aquí 1 cerrado. Aquí 1 cerrado. Hasta más infinito, logaritmo en base 2 de x más 1. X más 1. Está feo. Mi mouse creo que está malo ya. Acá, logaritmo. Logaritmo en base 2. Y más acá. Más. ¿Dónde se intersecta? ¿Dónde se intersecta? Se intersecta aquí. En -1. Se intersecta aquí en 0. Se intersecta aquí en 1. Abierto aquí en 2. Cuando es abierto, es esta línea así punteada. Y ya está.
¿Dónde está la intersección? Está, voy a marcar, voy a pintar. Voy a pintar. Y es esto. Aquí está la intersección. Aquí y aquí. Aquí. No, aquí no. Aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿O en eso no se está entendiendo nada? ¿Ah? Jóvenes, ¿me escuchan? Estoy de acuerdo, profesora. Ya. Así han hecho en su cuaderno. Así salió. Entonces, solamente va a haber intersección de -1 cerrado hasta 0 cerrado y de 1 cerrado hasta 2 abierto. ¿Qué reglas? Por ejemplo, aquí, cuando voy a realizar la operación, esta regla con esta regla. Y aquí, esta regla con esta regla. Esta regla no se va a... Con esta regla se va a trabajar, ¿cuál? Este de aquí, ¿no? Aquí. Entonces, aquí... La intersección nuevamente abierto en 2 con esta regla. Y se pinta todo esto. Entonces, esa regla no se trabaja con la anterior. Ahora se trabaja con 1 menos x al cuadrado. ¿Preguntas? Esto tiene que ser junto. Porque acá no hay ningún espacio. Tiene que ser junto este. Mi mouse no quiere trabajar. Ya. Ahora negrito. Esto de aquí, no. El negrito. No quiere cambiar. No, se pasó. No quiere cambiar de color. Algo está pasando. No quiere cambiar de color. Bueno, le haremos rojo. Como no quiere cambiar de color, se quedará con rojo. Ahora sí. Bien. Entonces aquí. Ya. Entonces ahora rojo. Y esto tiene que ir aquí, bien cerca, porque acá todo es punteado. 2 no está. ¿Qué número era ahí? Era -1, 2. Era 2 aquí. Entonces aquí, 2. Ya está. Ya tenemos esto. Ya tenemos esto. Si tenemos esto, no borra pedazos. No borra pedazos. Si tenemos esto, entonces ya vemos en dónde se intersectan
en donde se intersectan los dominios. En todo lo que está de rojo, ahí se intersectan los dominios. Aquí, cerrado. Y tiene como regla de correspondencia el logaritmo. Y ya está. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decir sobre esto? Esto es lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos la operación, cualquier operación, ¿no? Multiplicación, resta. Tengo que trabajar las intersecciones. Va desde -1 cerrado hasta 0 cerrado, de 1 cerrado hasta 2 abierto y de 2 abierto hasta más infinito. Entonces vamos a pasar allá. Entonces esto vamos a pasar allá. Vamos a cerrar. Tómenle la foto para que tengan la intersección, para que vean cómo se trabaja. Aunque lo voy a poner en el archivo. Ya vamos a cerrar entonces esto. No, casi les cierro a ustedes. Cerrar la pizarra y vamos acá, a nuestro archivo. Aquí. Ahí está. ¿Ven el archivo? Ya está. Está bien. Entonces acá voy a pegar lo que hemos hecho y con eso se empieza. No, al revés, al revés. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Bien. Entonces, ¿cómo van a empezar? Con la intersección de los dominios. Que después lo recorto esto. Acá no se puede recortar, ¿o sí? Sí, ¿no? Entonces, vamos a recortar. 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 Esa es la condición. Con eso empiezo. Ahí está. Con eso empiezo. Se movió todo. ¿Y dónde se fue el...? Ahí está. Entonces, fíjense, acá está la operación, la regla de correspondencia que me están pidiendo acá. Acá están los intervalos. X que va desde -1 cerrado hasta 0 cerrado. X que va desde 1 hasta 2 abierto. 1 cerrado, 2 abierto. Acá pueden ver eso. Y después de 2 a más infinito. Más infinito. A más infinito. Y realizamos la operación. De 2 a más infinito. Realizamos la operación. ¿Qué me dicen? F. F es 4 más G, la raíz. Ahí está. 4 más la raíz. Entre 2 veces G. Entre 2 veces la raíz. Ahí está. Para el primer caso. Para este primer intervalo. Para el segundo, tengo 4. Acá está 4. Acá ya es logaritmo. Más el logaritmo en base 2 de x más 1. Acá, fíjense, le toca el logaritmo. Sobre 2 veces el logaritmo en base 2 de x más 1. Con estos valores para x. Y el último, acá abierto en 2, fíjense, 1 menos x arriba, más g. G está acá, logaritmo en base 2 de x más 1, sobre 2, logaritmo en base 2 de x más 1. Pero aquí estamos restando el menos 3. ¿Por qué está restando menos 3 aquí? ¿Por qué creen que se resta el menos 3? Perdón, claro, ¿por qué se resta menos 3? ¿Está bien la resta de menos 3 aquí? Porque Vamos a el probar. denominador sería 0. A ver, vamos a ver. Sería 3 más 1, 4. 2 sería 4. No es 0, sí. O estoy mal yo. Acá tendría 3 más 1, 4. ¿No es cierto? Sería 2, 2 al cuadrado.
La misma base, el mismo argumento, 2, 4. 4 quedaría acá en el denominador. Acá, ¿cuánto quedaría? 3 más 1, 4. 4. Y aquí sería 9, 1 menos 9, menos 8. Y sí existiría cuando es 3 aquí. ¿O estoy mal? Sí, profesora. No Pues sé. esto no va. ¿Están de En acuerdo real- todos? Sí. Ya está, muy bien. Está muy bien. Entonces le ponemos una tapita acá, porque esto no va. Um, Asiria. ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo? Todos de acuerdo. Ahora ustedes hacen este segundo ejemplo, nuevamente 5 minutos y nuevamente hacemos en la pizarra la intersección de los dominios y luego pasamos aquí para poder ya hacer la prueba. 5 minutos. Profesora, por favor, podría bajar un poco para ver qué me pide. ¿Perdón? ¿Sí? Por favor, podría bajar un poco para ver qué me pide. Ya. Gracias, profesor.
Ya. Nos vamos al nos vamos a la pizarra. Ya, entonces empezamos dominio igual. Dominio, si son dos rectas. Si son tres rectas. Puede ser FGH. Dominio de F. Dos puntos. Dominio de F. Entonces va desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Aquí abierto menos 1. Menos 1. Aquí. Y aquí va X más 1 más 1 sobre X menos 1. Y ya está. Después viene de 2. 2 abierto hasta más infinito. 2 abierto hasta más infinito. Calma. 2 abierto hasta más infinito. ¿Qué viene ahí? X al cuadrado más 1. Más 1. Ahí está. Ah, está feo eso. Más 1. Más 1. Ya está. Ahora vamos a dibujar el dominio de G. Ahí está. Vamos a tener desde menos 1, aquí abierto también, ¿no? Desde menos 1 aquí, menos 1, ¿hasta dónde? Hasta 4 abierto. Acá 2, 4, acá. 4 abierto. ¿Qué regla es? Es la logaritmo neperiano X más 1. Ya está. Y después va de 4 a 7 cerrado. 4 abierto, nuevamente acá el 4 abierto, hasta 7 cerrado. 7 cerrado por acá. 7 cerrado. 7. ¿Qué regla va? Va E a la X más 2. X más 2. Más 1. Más 1. Ahora vamos a pintar dónde está la intersección. Con rojo. Como el caso anterior. ¿Dónde se da la intersección? Se da aquí. Abierto aquí en 2. Abierto. Aquí también abierto.
En 4. Para el otro lado también 4 abierto. 4 abierto. Entonces, ¿dónde se da la intersección? Aquí. Y aquí. Y solamente va a haber operación para estas intersecciones. Solo puedo realizar operación donde hay intersección de los dominios. Y esa intersección viene a ser el dominio de la operación. De cualquier operación que yo realice. Y ya está. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Hay otra intersección que no estoy viendo? Sí, ¿no? Aquí es hasta aquí nada más. Es corrido esto. Está mal. Entonces, acá. Esto está mal. Aquí es hasta aquí nada más. Hasta aquí. No es punteado, es continuo. Continuo es, porque es cerrado en 7 y acá también hay 7. Así que el que quiere escribir está equivocando ahí. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran decir? Profesora, es 1, no es -1 en el dominio de F. ¿No es -1? No es A ver. 1. ¿Es 1? El segundo. Acá. No, en el primero. A ver, espérate un ratito. Acá es 1. Acá. ¿Sí? A ver, entonces vamos a borrar. ¿Es así? Así. Entonces, esto tiene que ser más atrás. Ya está. Tiene que ser más atrás. Ya. Entonces será lápiz negro. A ver. Será. Ya. Aquí entonces es 1 y aquí -1. Ese sí está bien -1. Ese sí está bien -1. Sí, profesora. Ya está. Así. Entonces acá también hay otra intersección. Otra intersección que es aquí abierto. Aquí abierto. Y aquí abierto. ¿No? Aquí abierto. En uno abierto. En ambos abiertos. Entonces esto. 3 intervalos. ¿Alguna otra cosa? Ahora sí. Tómele foto entonces. Para que lo tenga. Aunque le voy a poner en el archivo. Y a ver, vamos a llevar ya. Para irnos al archivo. Nos vamos. Cerramos esto. Y nos vamos a nuestro archivo. Entonces, esto tiene que ser, esto va aquí. Aquí va esto. Ok. Ahora se puso esto aquí. Ya está. Entonces, ¿dónde se da la intersección? Se da en -1. Aquí está, -1. Lo voy a hacer más chiquito para que vean todo.
será en menos 1, acá está menos 1 hasta 1, abierto, hagamos, acá lo puedo ver. Luego tengo menos el 0, pero esto ya después, trabajando ya los denominadores como hemos hecho en el otro caso. Luego tengo de 2 abierto hasta 4 abierto, ahí está, y del 4 abierto hasta 7 cerrado. Tenemos que hacer 2F. Acuérdense que estas son las reglas de correspondencia, entonces tiene que hacer la operación con las reglas de correspondencia. O esta es la regla de correspondencia de la operación y la operación se realiza con las reglas de correspondencia de cada una de las funciones. En este caso, dice 2 por f, acá está f multiplicado por 2. Ahí está. Menos el logaritmo neperiano de x, ¿no? Que le corresponde a esta zona. Sobre g, logaritmo neperiano de x, ahí está. Logaritmo neperiano de x más 1, claro. Ya. Después viene 2f. 2f. Ahora en 2 le corresponde esta regla. 2x al cuadrado más 1 menos logaritmo neperiano de x más 1. Todavía estoy con logaritmo neperiano de x más 1. Entre logaritmo neperiano de x más 1. Y por último, tengo 2f. 2x al cuadrado más 1 menos g. Menos e a la x más 2 más 1. Como es menos, menos 1. Entre e a la x más 1 más 1. Acá puedo ver que va de 4 a 7 cerrado. Ahí está. Ahora tengo que trabajar los denominadores. Cuando tengo denominadores, tengo que hacer ese análisis. Porque hemos encontrado la intersección de los dominios, pero cuando hay un cociente, tengo que realizar ese análisis para ver si alguno de los valores hace que el denominador sea 0 y tenemos que excluir ese valor, ¿no? Porque si no, no existiría la expresión. Entonces nos vamos acá. Acá está 0. Si yo reemplazo acá 0, logaritmo neperiano de 1, 0. Entonces no puede ser 0, por eso es que se retira 0. ¿Aquí habrá alguno? No. El único es el 0, que no está aquí. Y aquí no hay problema porque acá pueden ser todos los reales. Todos los reales en e a la x más 2 más 1. ¿Puede ser todos los reales? ¿Qué dicen? ¿Pueden ser todos los reales? ¿O habrá algún valor que no debería ir porque esto se hace 0? A ver si esto es 0. ¿Para que todo esto sea 0? Para que sea e a la 0, 1. Pero si es 1, 1 más 1, 2 existe. Para que sea menos 1, ¿habrá? No. Entonces, además estoy en este intervalo de 4 a 7. Voy viendo alguno de estos valores. Voy trabajando con los valores entre 4 y 7 para ver si este denominador es 0. Pero ¿puede ir cualquier valor real? Esa es la pregunta. ¿Puede ir cualquier valor real ahí? ¿Qué dicen? ¿Puede ir cualquier valor real? Sí, puede tomar cualquier valor real, ¿no? Una función exponencial. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Está fácil? ¿Claro? No tiene que ser fácil, ya les dije ya. Que no estamos buscando las cosas fáciles. Está difícil. No escuché. No escuché. A ver, en el chat, ¿qué dice? Está difícil, dice Armando. Tienen que estudiar nomás, volver a hacer esto. Miren que lo hemos hecho en la pizarra, demorándonos para que se entienda bien.
¿Alguna pregunta? Vamos a arreglar ya para subir apenas terminemos la clase. Ya está. Entonces tenemos el ejercicio 1 y 2, el repaso de álgebra de funciones. Me preguntan si viene para la práctica. Sí, esto viene para la práctica el día de mañana. Ese es el último tema de la práctica del día de mañana. Entonces ahora empezamos con el tema que corresponde ya al examen mío curso, que lo tienen que tener para que lo repasen, que es la composición de función. Dice, dadas dos funciones f, r en R. Seguimos trabajando en el conjunto de los reales. Dominio en R, rango en R. Dominio, rango y rango en R también, en los reales. Dominio en reales, rango en reales. Creo que no sé qué cosa he dicho. Dominio en reales, rango en reales. Dominio en reales, rango en reales. Entonces ahora tengo, o voy a evaluar una función en otra función. Fíjense, una función g de x evaluada en la función f. Y esto se llama composición de funciones. Esta es su regla de correspondencia. Acuérdense que estamos trabajando con regla de correspondencia porque los conjuntos son infinitos. Tenemos la composición de f con g y tenemos g compuesta con f. O la evaluación de g en f y la evaluación de f en g. Pero se lee f compuesta con g o g compuesta con f. Si esta composición existe, la regla de correspondencia es esta de acá. Lo que les indiqué aquí, ¿no? Gráficamente, tengo aquí el dominio de G, acá el rango de G, que viene a ser el dominio de F, o solamente para esta intersección va a haber composición, esa va a ser la condición, y acá el dominio de F, y voy a evaluar G en F. Cuando yo trabajo F compuesta con G, fíjese cómo se ubica F y cómo se ubica G. Aquí F y aquí G para hacer la composición de F con G. En cambio, cuando trabajo G compuesta con F, aquí G compuesta con F. ¿La condición cuál es? La condición, si tengo F compuesta con G, la condición es que el rango de G, acá está el rango de G, intersectado con el dominio de F, tiene que existir para que exista composición. No puede ser el vacío. Porque si es vacío, no existe composición. Tiene que existir esta intersección. Esta intersección. Entonces, si yo tengo esta intersección, acá tengo el rango de G igual al dominio de F, entonces yo puedo componer G en F. Igual aquí, cuando quiero G compuesta con F, G compuesta con F, ahora ya tengo aquí el rango de F, yo no tengo el rango de G, sino el rango de F intersectado con el dominio de G, tiene que ser diferente al vacío, para que exista la composición. Si F es igual, F de X, que es el rango de F, o los elementos que tengo para F de X, son iguales al dominio de los elementos de la primera componente de G, entonces va a existir una composición y para esos elementos yo puedo realizar la composición. O la composición, ¿cómo se da? Con este X, primera componente y segunda componente F evaluado en G. Entonces tomo este elemento y tomo este elemento. Pero fíjense que ha pasado por esta intersección. Esa es la condición. Esto es fácil de ver cuando tengo pares ordenados o conjuntos finitos. También con conjuntos finitos, pero más se trabaja con conjuntos finitos. ¿Cuál es la condición cuando se trabaja conjuntos infinitos? El dominio. Tengo que encontrar el dominio de la composición. El dominio tiene que ser diferente de cero, perdón, diferente del vacío para que exista composición. Y ese dominio integra esta condición.
Lo mismo que vimos aquí, el dominio, acá también está el dominio es que F compuesta con G, este es G compuesta con F, y eso lo puedo ver acá, lo que les estaba mencionando, X pertenece al dominio de F y F de X pertenece al dominio de G. Acá se repite, ¿no? Aquí F compuesta con G y acá F compuesta con G. Otra definición, nuevamente estoy en R, en el conjunto de los reales, y tengo que el dominio también va a estar en el conjunto de los reales. Primera componente en el conjunto de los reales, segunda componente también en el conjunto de los reales. Y nuevamente su relevo. Acá empezamos con los ejemplos. ¿Se acordarán de todo lo que hemos visto? Ahora vamos a ver. Dice, tengo estos pares ordenados. Estos para F y estos para G. ¿Son funciones? Sí, porque la primera componente no se repite. Ya está. Me piden hallar F compuesta con G y G compuesta con F. Hago mi gráfico, el que tenía anteriormente. Primero, F compuesta con G. Tengo que tener el dominio de F interceptado con rango de G diferente al vacío. Entonces, copio mis pares ordenados. Fíjense, 3, 2. 3, 2. 3, 2. Acá está, 3, 2. 3, 2. Todos mis pares ordenados. Aquí está. G, 3, 1, 3, 1. 5, 1, 5, 1. 5, 1 es, 5, 1. 5 menos 3. 5 menos 3. O 5, 1. A ver, vamos a ver qué es. G, 5, 1. A ver, vamos a ver si es 1. ¿Ya? Primero, F, 3, 2. 3, 2. El segundo, menos 1, 5. Menos 1, 5. El tercero, menos 3, 4. Menos 3, 4. ¿Ya? Y el último, 0, 2. 0, 2. El otro sería 3, 1. Ahí está. 5, 3. 5, 5 menos 3, ¿no? 5, 3. Y aquí es menos 3. A ver, menos 3, menos 1 y pi menos 3. Entonces aquí le hemos puesto 5, 1. 5, 1, 5, 1. 5, 1. Vamos a poner acá el 1. No quiere moverse. Ah, ah. 5 menos 1, a ver, así 5 menos 1. 5 menos 1. 5 menos 1 es menos 1. Menos 3, menos 1. Menos 1, 5. 3 menos 1, 3 menos 1 y 5 menos 3. 5 menos 3. 5 menos 3. No, es 5, 1. 5, 1. No quiere. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar y ya vamos a poner con el lapicero. Acá, con este. 5, 1. Cinco, 1. Ahí está.
Y ya, ese es el par. 5, 1. Entonces se copian todos los pares. Vuelvo a hacer 3, 1. Ahí está, 3, 1. 5, 1. 5, 1. Ahí está. 5, 1. Menos 3, menos 1. Ahí está, menos 3, menos 1. Y pi menos 3. En el otro, 3, 2. 3, 2. Ahí está. Menos 1, 5. Menos 1, 5. Menos 3, 4. Ahí está. Y 0, 2. 0, 2. Entonces, ¿por qué está aquí con esta circunferencia? Porque aquí se intersectan, fíjense, se intersectan las segundas componentes de G con las primeras componentes de F. El rango de G con el dominio de F. Se intersecta en 1 y 3. En 1 y 3. No, perdón, en menos 1 y 3. En menos 1 y menos 3. Entonces puedo ver aquí, me voy a mis pares, puedo ver aquí menos 1, 3, menos 1, menos 3, y las segundas componentes también, menos 1 y menos 3. Se intersectan. Entonces, eso es lo que estoy buscando, ya encontré. Ahora, ¿cómo se forma la composición? ¿O cuáles son los elementos de la composición? Fíjense. Tomo estos dos valores para la intersección y digo, en G, la segunda componente tiene como primera componente menos 3. Ahí está, menos 3. Y en G tiene como segunda componente menos 3 y primera componente pi. Entonces, ¿cómo se forma la composición? Hemos dicho que son todos los elementos que se encuentran aquí, que pasan por esta intersección y evaluado, en este caso, F, G en F. Entonces, si yo hago este trabajo, directamente voy a ver menos 3, menos 1, menos 3, menos 1, pi, menos 3, pi, menos 3. Primera componente en F, menos 1, 5, ahí está, y menos 3, 4. Entonces, los pares van a estar formados por estos elementos y estos elementos. Entonces, con menos 3 será 5, ahí está, menos 3, 5, y con pi será 4. Con pi será 4. Eso es para F compuesta con G. De igual manera para G compuesta con F. Igualito. Pongo los elementos aquí de F y G y solamente se va a intersectar en 5. Entonces busco en F, en este caso en F, segunda componente 5. En F, segunda componente, primera componente es menos 1. Entonces marco menos 1. Y aquí en G va a ser primera componente 5. En G, primera componente 5 y segunda componente 1. Ahí está, y marco. Entonces, ¿cómo es el par? Será este con este de aquí. F de X evaluado en G, que es en este caso 1. Entonces, el par será menos 1, 1. Menos 1, 1. Esto es cuando tengo yo conjuntos finitos. Cuando tengo uno finito y uno infinito, también puedo hacer todavía este trabajo. Todavía puedo hacer, si yo quiero hallar la composición de F con G o G con F, también puedo hacer ese trabajo. Todavía, todos los pares ordenados, ¿no? Ubicar todos los pares ordenados. En este caso, F compuesta con G, igual me fijo en la intersección, y en este caso será segunda componente para G menos 3. Me voy aquí para G menos 3, segunda componente menos 3, X será menos 3. ¿No? Segunda componente aquí menos 3, pongo acá menos 3 y X será, determino X y es menos 3. Igual para menos 1. Menos 1 aquí, menos 1 aquí, y determino el X para G, menos 1, menos 2.